Buenos días, padres de familia. Buenos días, alumnos. Esta semana empezamos una nueva unidad, la cuarta unidad del segundo bimestre, en el área de personal social. Para ello, a partir de hoy día, vamos a empezar a ver la historia del Perú en sus diferentes etapas, desde la pre-incaica hasta la etapa republicana. Entonces, a partir de hoy vamos a empezar a elaborar una línea de tiempo. ¿Qué pasa en cada etapa? Cada semana será una etapa que ustedes irán elaborando una línea de tiempo. Al final de la unidad tendrán completa la línea de tiempo que será presentada en una forma que ya más adelante les diré cómo será. Muy bien. El tema de hoy, para empezar esta unidad, la cuarta unidad, tenemos las culturas preincas. Muy bien. El propósito de la clase es conocer las principales culturas preincaicas del Perú. Muy bien. ¿Cuáles son las culturas preincas? Las principales que vamos a estudiar. Tenemos la Chavín, la Paracas, Nazca, Moche, Tiahuanaco, Huari y Chimú. Estas 7 culturas son las más representativas en el Perú. Hay muchas más, pero estas se caracterizan por sus cerámicas, por su arquitectura, por lo que han diseñado y fabricado. Muy bien, empecemos con la cultura. Las culturas preincas, no todas aparecieron al mismo tiempo, ¿no? De acuerdo a este gráfico, cada una apareció en un periodo determinado. Empezamos por abajo, el precerámico, que están los hombres, los primeros pobladores, ¿no? Con las artes rupestres. Y así vamos siguiendo el periodo inicial, el horizonte temprano, está Paracas, Chavín, Pucará, el periodo intermedio temprano, hay varias culturas. Ahí está la cultura Vicús, que es netamente de Piura. Después tenemos el horizonte medio, Huari, Tiahuanaco. Tenemos el periodo intermedio tardío y el horizonte tardío. Cada cultura tuvo su espacio, cada cultura tuvo su territorio donde se expandió, ¿no? Una cultura acogió a otra cultura, ¿no? Y cada uno tuvo sus diferentes formas de trabajar la piedra o trabajar el cultivo. Muy bien. Aquí tenemos 2 figuras. Y ahora, ¿en qué región del Perú se encuentran, por ejemplo, estas artes preincas? Esta figura es una cabeza clava de la cultura chavín. Y este es un vaso ceremonial quero, que es de la cultura tiahuanaco. Tenemos primero la cultura chavín. Esta cultura chavín es la segunda gran cultura. La primera cultura fue Caral. Huari se extendió, empezó en Ancash, pero se extendió en toda esta parte de la región del Perú. ¿Ya? Pertenece al horizonte temprano, es una de las primeras, como dije, es la segunda cultura que empezó aquí en el Perú. Su arquitectura, el castillo de Chavín, fue hecho netamente de piedra y de forma piramidal. Aquí está la estela de Raimondi, el anzón monolítico, todo hecho a base de piedras. ¿Quiénes gobernaban aquí? Gobernaban los sacerdotes. Emplearon técnicas agrícolas como los andenes y canales de irrigación. Otra cultura es la tiahuanaco.
Esta pertenece a otro horizonte, al segundo horizonte, y se expandió en la región de Puno. Y este celeste es de la cultura Tiahuanaco, el territorio que se expandió esta cultura. Su economía se basaba en la ganadería de camellos, la pesca calustre y la agricultura. Adoraron al dios Huiracocha y lo consideraban su creador del universo. Su cerámica era policromada, es decir, utilizaban varios colores, y destacando el quero, ¿no? La figura que vimos anteriormente. Aquí hay diferentes palacios dentro de la cultura Tiahuanaco. Tenemos la cultura Wari. Aquí vemos en el mapa, también está su territorio aquí, y se inició en lo que es la región Ayacucho, pero se extendió en todo ese territorio. Esa apareció después de Chavín, es decir, digamos que ocupó todo el territorio de Chavín. Y aquí se difundieron la construcción de andenes. Se intensificó el cultivo de la papa, el oyuco, la oca, la cañigua. Fue un poderoso imperio debido a su ejército de la construcción de ciudades. Aquí tenemos una imagen. Tenemos otra cultura preinca. Aquí tenemos dos imágenes. Esta, como dice ahí, ¿qué observas en las imágenes? ¿En qué época de la historia peruana las ubicarías? Esta es la ciudad de Chanchan. De aquí vamos a ver en qué cultura está. Y este es un cráneo que los paracas hacían las trepanaciones craneanas, que eran operaciones que hacían al cráneo. Cuando desaparece o decae la cultura chavín, aparecen otras culturas como la Paracas, la Moche, Nazca y Chimú. Y vamos a conocer de dónde son estas dos imágenes. La cultura Paracas. La cultura Paracas se desarrolló en la región de Ica. En la región de Ica. En los valles de Chincha, Pisco e Ica. Esta es una región netamente desértica. Aquí los guerreros tenían el poder. El resto de la sociedad estaba formado por los artesanos, agricultores y pescadores. Aquí se distinguían por sus cabezas alargadas, artificiales, y por sus finos mantos. Paracas está caracterizado por unos mantos muy bellos. Y cuando alguien moría, envolvían al difunto en esos mantos, los momificaban y en sus tumbas. Y siempre los momificaban con los alimentos que más le gustaban a la persona fallecida, ¿no? Porque tenían la idea de que cuando vayan al otro mundo iban a necesitar esas cosas. Aquí tenemos una figura de cómo eran las momias, aquí, cómo las ponían y cómo los envolvían en telas muy finas, en los mantos muy finos. Y también Paracas es caracterizado por sus operaciones quirúrgicas, que eran las trepanaciones craneanas. Así se le conoce, operaciones que hacían al cráneo de los heridos. Y le tenemos la cultura Nazca. La cultura Nazca es caracterizado por las líneas de Nazca que se encuentran en la región de Ica. Estas líneas de Nazca son figuras enormes, gigantescas, donde destacan el mono y 9 figuras más. Estas figuras fueron estudiadas por la doctora alemana María Reich. La sociedad nazca fue guerrera, por eso, y esto se sabe porque se han encontrado evidencias de cabezas trofeo. Aquí una figura de cabezas trofeo. Y se consideraron como los ceramistas más finos del antiguo Perú, por su técnica conocida como horror al vacío. Y lograron variedad de colores que matizados llegaron a ser más de 100 colores. Y la cultura nazca, aquí está uno de sus cerámicos,
con una forma antropomorfa. Tenemos la cultura moche. Esta cultura moche se extendió en el norte del Perú, en los valles de Moche, Chicama y Virú. Todo esto en la región La Libertad. ¿En qué predominaban sus cerámicas? Las cerámicas de cultura moche fueron los huacos retratos, y aquí los tenemos. Así eran sus huacos. Esta ya está en la etapa intermedio temprano, ¿no? Y la nobleza estaba compuesta por guerreros y sacerdotes. El pueblo estaba conformado por artesanos, agricultores y pescadores. Ellos hablaban la lengua muchica. Construyeron canales de irrigación y complejos religiosos administrativos. Su cerámica y su trabajo en metales alcanzó gran desarrollo. Ellos trabajaban mucho el oro. La cultura chimú. La cultura chimú también se desarrolló en el norte del país. Llegó desde Tumbes hasta Guarmey y ocupó toda esta parte del norte del Perú. Esta cultura ya pertenece a la etapa intermedio tardío. Los chimús adoraron a diversas divinidades. Los cerámicos típicos chimú tuvieron asa, estribo y pico. La ciudadela de la capital del reino chimú fue la ciudad de Chanchán, que se encuentra ahora en la región de Trujillo. Y ahí existían palacios, plazas, templos, reservorios, jardines y viviendas. Fueron muy buenos orfebres. Muy bien, chicos, esas son las 7 y más importantes culturas del Perú, ¿no? Entonces, a partir de aquí, empezamos una línea de tiempo para conocer la historia del Perú, que nos lleva cada semana, como ya les dije, cada semana iremos completando con una etapa. Y ustedes van a ir completando su línea de tiempo cada semana. Al final de la unidad, tendrán su línea de tiempo con toda la historia del Perú. La línea de tiempo la pueden ir ubicando con imágenes. ¿Qué pasó en esta etapa y la etapa pre-inca? Pueden ubicar las culturas de acuerdo al cuadro que se tomó al principio y entonces de ahí ir viendo las culturas y ir pegando imágenes sobre cada cultura. La próxima semana veremos otra etapa y así sucesivamente iremos avanzando con la línea de tiempo. Muy bien, chicos, ese ha sido el tema de hoy. Recuerden, hay que seguirnos cuidando para no contagiarnos. Yo me quedo en casa, cuido y cuida a tu familia. Seguimos con las recomendaciones. El distanciamiento social, el uso de la mascarilla que debe de cubrir la boca y la nariz. De ahí también tenemos el lavado frecuente de manos, 20 minutos para el lavado de las manos. Muy bien, chicos, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima semana con una nueva etapa de la historia para conocer qué pasó en nuestros antepasados con la historia. Fue un gusto, como siempre, verlos y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, cuídense mucho.